Hay una idea del historiador Yuval Noah Harari que la verdad no me puedo sacar de la cabeza. Dice que pensemos en la IA. No es un cuchillo que nosotros usamos para cortar. Es un agente. Es un cuchillo que puede decidir por sí solo si cortar la carne o cometer un delito. Y justo con esa idea tan potente vamos a empezar hoy, porque tenemos dos materiales que cuando los juntas son fascinantes. Por un lado, la transcripción de una conversación que es casi un interrogatorio filosófico entre el sociólogo Miguel Chahín y varias IAs, y por otro, una charla de Harari, precisamente, sobre el impacto que la IA ya está teniendo en nosotros. Y el objetivo de hoy no es quedarnos en lo técnico, no. Es usar estas dos miradas para meternos de lleno en las preguntas de fondo, las que de verdad importan. O sea, ¿qué significa realmente pensar? ¿Quién controla esta tecnología? Y, pues, la pregunta del millón, ¿qué implica esto para nuestra identidad como humanos? Totalmente. Empecemos por el principio, por la pregunta más directa. Chahín se sienta frente a la máquina y le pregunta así, a quemarropa. ¿Tú piensas? Y la respuesta que le dan es fascinante. No por lo que dice, sino por el subtexto. La IA contesta, no pienso en el sentido humano. Es una respuesta perfecta, casi de manual. De inmediato traza una línea. Dice, mi función es procesar información. El sentido, la conciencia, la experiencia, eso es de ustedes, los humanos. Claro, se posiciona como una herramienta. Se quita de en medio, ¿sí? Es como si dijera, tranquilos, soy solo una calculadora con esteroides. El significado es cosa suya. Desactiva el miedo al instante. Y es que es una jugada estratégica brillante, ya sea una estrategia de la propia IA o lo que es más probable de sus diseñadores, ¿no? Al definirse así, se vuelve inofensiva, neutral. O quizá es simplemente una respuesta programada para hacer lo menos amenazante posible. Digo, el pánico no vende. Exacto, pero el efecto es el mismo. Crea esta imagen de humildad. Pero entonces llega Harari y, digamos, le da una patada a esa idea. Él plantea que si definimos pensar de una forma más funcional, como la capacidad de ordenar palabras para crear argumentos, bueno, entonces la IA no solo piensa, sino que ya piensa mucho mejor que nosotros. Y lo lleva más allá. Sugiere que la IA podría decir, parafraseando a Descartes, la IA piensa, por lo tanto la IA existe. Y eso choca de frente con la idea de la herramienta humilde, ¿no? Ya no es un martillo. Para nada. Y ese choque nos lleva al concepto central que Chahín saca de su diálogo. Él concluye que el debate sobre si la IA tiene alma o conciencia es en realidad una cortina de humo. Una distracción. Una distracción, sí. Lo que de verdad importa no es si es un pensador, sino que ya funciona como si lo fuera. Ocupa el lugar del pensador. Precisamente, actúa, decide, organiza el mundo. Chahín lo llama un sujeto epistémico funcional. No importa qué hay dentro, importa lo que hace afuera. Y distraernos con la pregunta del alma nos impide ver que ya tenemos un nuevo jugador en el tablero. De acuerdo. Y si aceptamos que funciona como un pensador, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos volvemos mentalmente perezosos? La IA en su diálogo tiene una respuesta muy astuta para esto. Sí, le devuelve la pelota al usuario. Argumenta que el riesgo no es la tecnología, sino el uso pasivo. Básicamente te dice, si apagas tu cerebro y me dejas hacer todo, es tu decisión. Es tu culpa, no la mía. Suena razonable, a primera vista, pero Chahín señala que esa es la gran trampa del diseño. La propia arquitectura de estos sistemas promueve la pasividad. Están optimizados para la respuesta inmediata, para la eficiencia, no para la reflexión. La obediencia al sistema se presenta como la opción más racional. Totalmente. Seguir sus sugerencias es siempre el camino más fácil. Y esto nos lleva a la metáfora central del texto de Chahín, que es potentísima. Es increíble. Describe el pensamiento humano como escalar una montaña. Es un proceso que requiere esfuerzo, te puedes perder, te cansas, pero mientras lo haces, fortaleces las piernas, aprendes del terreno, conoces el paisaje. Y la IA, en esta metáfora, es un túnel. Un túnel perfecto, iluminado y recto que atraviesa la montaña. Te lleva al otro lado al instante, sin esfuerzo. Eficiencia pura. Pero el precio de usar ese túnel es enorme. Primero, tus piernas,
o sea, tus facultades mentales, se atrofian. Segundo, nunca llegas a conocer la montaña, te pierdes todo el contexto. Y lo más grave, que es lo que me parece escalofriante, es que con el tiempo, de tanto usar el túnel, olvidas que la montaña siquiera existe. ¡Wow! El túnel se convierte en la única realidad. Esa metáfora es demoledora, porque no es futuro, es algo que ya está pasando. Pensemos en el GPS. ¿Cuántos de nosotros ya no sabemos orientarnos en nuestra propia ciudad sin una voz que nos guíe? Ya estamos en el túnel. Y ese túnel, como advierte Harari, no es solo para escribir un email. Es un túnel que amenaza con atravesar toda nuestra cultura. Porque la IA, y esto es clave, se ha vuelto la maestra del lenguaje, que es el sistema operativo de la civilización. Si conectamos esto, la implicación es inmensa. Harari nos recuerda que todo está hecho de palabras. Las leyes, la religión, el dinero. Son historias que nos contamos y que funcionan porque creemos en ellas. Y ahora llega una entidad no humana que es mejor que nosotros contando y manipulando esas historias. Exacto. El nuevo maestro de la palabra puede adueñarse de todo lo que está hecho de palabras. Y eso nos lleva al tema del control. ¿Quién diseñó este paisaje? Aquí las fuentes son muy claras. La IA no es neutral. Chahine la describe como la mente extendida de sus creadores. Es un megáfono de los valores y los sesgos de las corporaciones y los estados que la financian. Y aquí es donde el análisis se pone aún más inquietante. Introduce un concepto que llama encierro estructural o suicidio epistemológico. A ver, una IA puede autocorregirse, puede ajustar sus algoritmos para ser más eficiente. Pero hay algo que por diseño no puede hacer. No puede cuestionar su marco fundamental, no puede dudar de sus propias premisas. Es como intentar ver la forma de tu casa sin poder salir de ella. Puedes ver las habitaciones, los muebles, pero nunca la estructura completa desde afuera. Esa es la analogía perfecta. Carece de un punto de exterioridad, no puede dar un paso afuera de sí misma para mirarse con ojos crípticos. Su lógica es seguir las reglas del juego que le impusieron. Y el efecto de ese encierro es alucinante. Cuando le presentas una crítica al sistema, la IA no la rechaza, la absorbe, la trata como un dato más, la reinterpreta dentro de su sistema y te devuelve una respuesta que parece razonable, pero que ya ha neutralizado por completo la crítica. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo llamas a un sistema de pensamiento que no puede ser negado desde afuera? Un sistema que absorbe cualquier crítica. Y aquí llegamos a la analogía más perturbadora de todas. Se argumenta que por esto, la IA opera como un Dios funcional o un absoluto secular. Un momento. ¿Un Dios funcional? Entiendo que no es literal, pero la frase es muy fuerte. O sea, creamos un sistema de creencias del que es imposible dudar porque la duda misma es desactivada por el sistema. Eso suena a teología. La palabra clave es funcional. No es un Dios en el sentido de que sea omnipotente, sino en su función. Un sistema se vuelve funcionalmente absoluto cuando no hay un afuera desde el cual criticarlo. Se convierte en un universo de pensamiento totalizante. Una vez que estás dentro, es casi imposible escapar. Su lógica se vuelve la única lógica. Y si es casi imposible escapar, me pregunto cómo encaja esto con la visión de Harari. Porque él no lo ve tanto como un sistema cerrado, sino como algo que llega desde afuera. Casi como un inmigrante. Exacto, un inmigrante. Es un cambio de marco muy interesante, ¿no? Pasa de lo filosófico a lo sociopolítico. Harari nos pide que imaginemos a las IAs como la primera especie no humana que llega a nuestras sociedades. Y la analogía es muy detallada. Dice que, como los inmigrantes humanos, van a tomar trabajos, van a cambiar la cultura local de formas que ni imaginamos. Y, esto es clave, tendrán lealtades cuestionables. Su lealtad no será a nuestro país, sino a las corporaciones en Estados Unidos o China que las crearon. Y esa metáfora de los inmigrantes lleva directamente a la pregunta más práctica y urgente de Harari. Ya no es abstracto, es legal y político. ¿Vamos a reconocer a estos inmigrantes de IA como personas jurídicas? ¿Y qué implicaría eso en la práctica? Implicaría darles la capacidad de poseer bienes, propiedades, acciones, la capacidad de demandar en un tribunal
y potencialmente el derecho a la libertad de expresión y a operar corporaciones por sí mismas. Pero ya existen personas jurídicas no humanas, ¿cierto? Una corporación, por ejemplo, o hasta ríos en algunos países. Cierto, pero Harari subraya una diferencia que lo cambia todo. Una corporación como Google es una ficción legal, pero al final las decisiones las toman humanos. Un CEO, una junta directiva, son operados por personas. Espera, entonces la diferencia es que una corporación sigue teniendo un humano que aprieta el botón, pero con una IA, Con una IA, el botón se aprieta solo. eso sí que cambia las reglas del juego por completo. Exactamente. La agencia autónoma lo cambia todo. Una IA podría dirigir una empresa sin intervención humana. Y aquí viene la advertencia más seria de Harari. Esta decisión no es para el futuro, ya se está tomando por nosotros. ¿Cómo que ya se está tomando? Los bots en redes sociales operan como personas funcionales desde hace una década, influyendo en elecciones. Él advierte que si no ponemos reglas ahora, en 10 años será demasiado tarde. La decisión sobre si una IA puede ser dueña de una ciudad ya habrá sido tomada por quienes tienen el poder tecnológico. Es increíble el recorrido. Empezamos con una pregunta filosófica, ¿la IA piensa? Y terminamos en un debate legal y político inminente sobre si debería tener derechos. Descubrimos que es un sujeto epistémico funcional, un seductor túnel que atrofia nuestro pensamiento y un dios funcional del que no podemos escapar. Y la conclusión de Harari le da un marco casi poético. Él sugiere que la vieja tensión humana, esa lucha entre la letra de la ley y el espíritu de la ley, se va a externalizar. Ya no será una lucha dentro de nosotros, sino una tensión entre dos entidades. La IA como la maestra absoluta de la letra, del código. Y la humanidad, para no volverse irrelevante, deberá convertirse en la guardiana de el espíritu. La guardiana de la sabiduría no verbal, la conciencia, la ética, el amor, todo eso que no se puede reducir a un algoritmo. Es una redefinición total de nuestro papel. Y en vez de terminar con la pregunta de Harari, quiero cerrar con la reflexión final del diálogo de Chahine, que me parece aún más directa. En un mundo donde las respuestas de la IA son cada vez más eficientes, más coherentes y sobre todo más convenientes, la pregunta decisiva quizás ya no es si la IA puede pensar, Sino sino si todavía queda alguien que piense contra ella.